Buenas tardes para todos, mi nombre es María Ignatov, soy docente, ayudante de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería del Departamento de Anatomía y hoy vamos a centrarnos en la clase del módulo de cara y cuello correspondiente a los temas de velo del paladar y faringe. Entonces, vamos a iniciar con el velo del paladar. El velo del paladar es una formación fibromuscular que se halla tapizada por mucosa y que prolonga hacia atrás el paladar duro o paladar óseo. Su borde libre está en relación con la base de la lengua y lateralmente está unido a la faringe por los pilares posteriores del velo del paladar. Entonces, ¿qué partes vamos a encontrar a nivel del velo del paladar? Bueno, vamos a encontrar una cara anterior que es bucal, que es cóncava, que es lisa, que continúa lo que es el paladar óseo, y una cara posterior que es nasal, que no es visible desde el orificio bucal y que presenta una saliencia que está levantada por los músculos palatoestafilinos. Ahora vamos a ir describiendo cada una de estas partes. Tiene además un borde anterior que es adherente a la parte posterior del paladar óseo y un borde inferior que es libre, que se haya marcado en la línea media por una saliencia que es la úvula. Entonces, en esta imagen ustedes pueden observar, ¿sí?, cómo se ve el velo del paladar, ¿sí?, que es todo esto que ustedes observan aquí, ¿sí?, visto cuando la persona abre la boca. Entonces, el velo del paladar está formado por músculos, como dijimos, es una formación muscular recubierta de mucosa, ¿sí? Y vamos a tener 5 músculos de cada lado. Dicho esto, lo que veníamos describiendo recién, esta que ustedes pueden ver desde acá es la cara anterior o la cara bucal, ¿sí? Estos que ustedes ven acá, acá tenemos uno y acá tenemos al otro. Estos constituyen los pilares del velo del paladar, ¿sí? Este es el pilar anterior y este que se ve ahí atrás chiquitito es el pilar posterior. Dividido, ¿sí?, a la mitad, el velo del paladar tiene 5 músculos de cada lado y 5 músculos del otro que se unen en la línea media en lo que constituye el rafe del velo del paladar. El pilar anterior contiene al músculo palatogloso o gloso estafilino. Recuerden que gloso significa lengua y estafilino significa paladar. Por lo tanto, palato también significa paladar, ambos nombres son sinónimos. Entonces, el pilar anterior es el músculo glosoestafilino, eleva la raíz de la lengua y desciende el velo del paladar estrechando el istmo de las fauces. En otra de las clases ya habíamos mencionado, ¿sí?, que el istmo de las fauces era este espacio que quedaba entre la raíz de la lengua y el velo del paladar, ¿sí? Todo este espacio es entonces el istmo de las fauces. Este es el pilar anterior y, como dijimos ya, es el músculo glosoestafilino. Si observamos su contracción hacia abajo, ¿sí?, eleva lo que es la base de la lengua, en el caso de que se contraiga de esta manera, y además lo que hace es achicar el istmo de las fauces. Mientras que por su parte el que tenemos aquí atrás, ¿sí?, ese es el pilar posterior del velo del paladar y contiene al músculo faringoestafilino o palatofaringeo, ¿sí? Entonces, este músculo une el paladar a la parte lateral de la faringe y junto con la úvula forman al istmo faringonasal. La úvula es esta estructura que vulgarmente es conocida con el nombre de campanilla. La úvula está formada por el músculo palatoestafilino, ¿sí? El músculo palatoestafilino entonces constituye la úvula y como podemos ver aquí, ¿sí?, junto a la úvula, el pilar posterior, forma el espacio faringonasal. Recuerden ustedes que el velo del paladar, ¿sí?, va a permitir el pasaje, ¿sí?, o a través del velo del paladar es que, mejor dicho, se va a separar lo que va a ser las fosas nasales y la rinofaringe de
lo que va a ser el resto de la cavidad oral, la orofaringe, etcétera, ¿sí? La cavidad oral hacia atrás, ya habíamos dicho también, se continúa con lo que es la orofaringe, ¿sí? Y entre pilar anterior del velo del paladar, que es este, y pilar posterior, que es el que vemos por detrás, observamos la formación de la fosita amigdalina. La fosita amigdalina contiene a la amígdala palatina, que es una de las amígdalas que forman parte del anillo linfático de Waldeyer. El anillo linfático de Waldeyer está formado entonces por la amígdala lingual, la amígdala palatina y la amígdala tubárica. De manera que, dicho esto, la función del anillo linfático de Waldeyer es ser una primera barrera contra los gérmenes que ingresan, ¿sí?, por la vía aérea. Con respecto a los músculos, los restantes músculos, bueno, acá tenemos, antes de pasar a hablar de los restantes músculos, una vista lateral, ¿sí?, un corte sagital. Por lo tanto, acá tenemos el pilar anterior del velo del paladar o músculo palatogloso o gloso estafilino. Acá tenemos la base o raíz de la lengua, que era su porción fija. Y acá tenemos el pilar posterior del velo del paladar y en el medio la fosita amigdalina. Acá ustedes pueden observar fosas nasales, la primera porción de la faringe o rinofaringe, la segunda porción que sería la orofaringe y hacia abajo la laringofaringe. Otra cosa a destacar son los músculos, ¿sí?, que van a ser parte, ¿sí? Ahí vamos pasando ahí está, los músculos que van a estar rodeando a la trompa de Eustaquio y son los músculos periestafilinos. Y tenemos periestafilino interno y periestafilino externo. El periestafilino interno es elevador del velo del paladar, mientras que el externo es tensor del velo del paladar, y ambos dilatan la trompa de Eustaquio. Entonces, vistos en una imagen, ¿sí?, acá vamos a colocar las respectivas señas, ¿sí? Esto que ustedes observan aquí es el orificio interno de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio comunica la rinofaringe, que es el sector más superior de la faringe, con el oído medio y permite igualar presiones. Por lo tanto, si ustedes observan, el orificio de la trompa de Eustaquio está recubierto por dos pliegues mucosos, que son los pliegues salpingo palatino aquí delante y salpingo faringeo por detrás. Estos pliegues, que son elevaciones mucosas, por debajo contienen a los músculos, ¿sí?, periestafilino interno y por detrás al periestafilino externo. Bien, acá tenemos entonces al músculo palatoestafilino, ¿sí?, que ya lo habíamos mencionado. El músculo palatoestafilino es esto es una vista posterior, y el músculo palatoestafilino, como habíamos dicho, representa lo que es la úvula. Con respecto a la inervación del velo del paladar, bueno, esta inervación, ¿sí?, viene dada, vamos a mencionar que hay nervios sensitivos y motores. Los sensitivos provienen de los tres nervios palatinos que emanan del nervio fenopalatino, que procede a su vez del maxilar superior. Mientras que los motores, que aseguran la motricidad del velo del paladar, proceden básicamente, ¿sí?, de lo que son séptimo par craneano, noveno par craneano, décimo y onceavo, ¿sí? Dentro de estos hay determinados estudios, ¿sí?, que destacan que el nervio espinal u onceavo par craneano es el principal responsable de la inervación motora del velo del paladar. Con respecto a la faringe es un órgano canalicular, músculo membranoso, que es común tanto al aparato digestivo y respiratorio, y se extiende desde la base del cráneo hasta C6, continuándose hacia abajo con el esófago. Entonces, con respecto a la faringe, ¿sí?, hay que destacar que la faringe es un canal que no tiene pared anterior, ¿sí?,
La faringe es todo esto, se extiende desde aquí hasta acá abajo, ¿sí? Si ustedes observan, por detrás tiene una pared, pero por delante es abierta. Y que está compuesta por músculos estriados, por aponeurosis y por una mucosa. Entonces, tenemos un gran número de inserciones y estas son a nivel de la base del cráneo, a nivel del macizo facial, a nivel del hueso hioides y a nivel de los diferentes cartílagos de la laringe. Entonces, ¿cuáles son los músculos faríngeos? Bueno, son músculos estriados bilaterales y tenemos constrictores y elevadores. Los músculos constrictores son 3 y son los músculos superior, medio e inferior que se unen con los del lado opuesto y forman a nivel de la línea media el rafe faríngeo. Y el músculo constrictor superior, como dijimos recién, es el primero de ellos, es el más superior, el más profundo, tiene inserciones a nivel del tubérculo faríngeo, de las apófisis pterigoides del cráneo. El músculo constrictor medio se inserta sobre todo a nivel del hueso hioides y el constrictor inferior tiene inserción sobre todo a nivel de los cartílagos tiroides y cricoides de la laringe. A nivel de la faringe, de los 3 músculos constrictores, se forman espacios entre sus distintos fascículos. Y hay 3 hiatos o 3 espacios que son atravesados por estructuras que ustedes las pueden ver allí en la diapositiva. Los músculos elevadores, por su parte, ya los conocemos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los músculos elevadores? Bueno, el músculo faringoestafilino, que era el pilar posterior del velo del paladar, el músculo estilofaringio y el músculo salpingofaringio, ¿sí? Que el músculo salpingofaringio ya lo habíamos mencionado también y era, recordemos para aquí, aquí, ¿sí? Si ustedes recuerdan, recién habíamos mostrado, ¿sí? Las imágenes donde podíamos ver aquí, ¿sí? Uy. Aquí podemos observar entonces los que constituían, ¿sí?, los músculos elevadores de la faringe y aquí tenemos al pilar posterior que constituía al músculo salpingo palatino, ¿sí? Volvamos a la diapositiva en la que estábamos, ¿sí? El músculo salpingo, ahí está, el músculo faringoestafilino o pilar posterior del velo del paladar. El músculo salpingofaringio, ¿sí? Ese era el que les iba a mostrar y que me olvidé. El músculo salpingofaringio, entonces, también lo veíamos en la imagen y ahora sí, era el que constituye el pliegue aquí, el pliegue salpingofaringio, que era el que estaba por detrás de la trompa de Eustaquio y que corresponde al músculo periestafilino externo, ¿sí? Dicho esto, aquí tenemos más imágenes. Bien, cuando nosotros hacemos un corte sagital de la faringe, podemos observar los 3 sectores que tiene la faringe y que son la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La rinofaringe es la porción, ¿sí?, de este órgano que se ubica por detrás de las fosas nasales. ¿Qué encontramos allí? Bueno, vamos a encontrar en el techo de la faringe a la amígdala faringe, vamos a encontrar al orificio de la trompa de Eustaquio, a los pliegues salpingopalatino salpingofaringio y la rinofaringe debemos destacar que es exclusivamente respiratorio, es decir, que por este sector de la faringe solo transita aire. La orofaringe, por su parte, es el sector que queda por detrás de la cavidad oral y constituye lo que se conoce como encrucijada aerodigestiva. La encrucijada aerodigestiva es el punto por el cual pasa tanto el aire en este sentido y luego se dirige hacia la laringe y pasan también los alimentos durante la deglución, en el segundo tiempo de la deglución, desde la cavidad oral hacia el
la laringofaringe posteriormente y luego el esófago. Entonces, a nivel de la orofaringe encontramos tanto vía aérea como aparato digestivo. Eso, la orofaringe. La laringofaringe, por su parte, que es esta porción que nos queda hasta el límite inferior, que está a nivel de C6, la laringofaringe es exclusivamente digestiva. ¿Por qué? Porque la vía aérea hace este trayecto y luego se dirige hacia laringe tráquea. Mientras que los alimentos, cavidad oral, orofaringe y luego laringofaringe. Entonces, como veníamos diciendo, la nasofaringe o rinofaringe prolonga hacia atrás las coanas. Las coanas eran el orificio posterior de las fosas nasales. Acá estamos viendo una vista, eso es una vista posterior. Se retiró la pared posterior de la faringe. Como recordamos, la faringe por delante no tiene pared, por lo que aquí estamos observando entonces las coanas. Esto que tenemos acá son cornetes meatos, este es el tabique nasal. ¿Sí? Y acá atrás, en este sector, tenemos rinofaringe. Esto que observamos aquí es velo del paladar. Luego acá tenemos al istmo de las fauces, esto es orofaringe. Acá ustedes pueden ver el cartílago epiglótico, que es el encargado de cerrar la entrada a la vía aérea durante la deglución. Y ven la relación estrecha entre la lengua, que es esto que se observa aquí, y la epiglotis. Por último, hacia abajo tenemos lo que sería la laringofaringe. Ya mencionamos lo que habíamos encontrado a nivel de la rinofaringe. Vale destacar que a nivel de cuando existe una hipertrofia de lo que son las amígdalas faringias, ¿sí? Allí lo que acontece es lo que comúnmente llamamos adenoides o vegetaciones, ¿sí? Que son más frecuentes en el niño. La orofaringe entonces está entre el velo del paladar y el hueso hioides, y es lo que se denomina, como decíamos, Carrefour aerodigestivo o entrecruzamiento aerodigestivo. Destacamos allí que existe la amígdala o tonsila palatina, como ya estudiamos con el velo del paladar. La laringofaringe se extiende desde el hioides hasta el borde inferior del cartílago cricoides, que se encuentra a nivel de C6, ¿sí? Y es únicamente digestiva, como ya mencionamos. Hay numerosas arterias que vascularizan la faringe y se originan de la arteria carótida externa y sus ramas colaterales. Principalmente destacamos la arteria faringe ascendente, una de sus ramas colaterales, y las venas forman un plexo submucoso importante a lo largo de toda la faringe, que luego drena a nivel de la vena yugular interna, generalmente por intermedio del tronco tirolingofaringofacial. Con respecto a la inervación, bueno, esta está dada por el plexo faríngeo y el plexo faríngeo se forma por la unión de las ramas del 9º, 10º y 11º par craneano más la cadena simpática, ¿sí? Destacamos al 9º par craneano por la sensibilidad que aporta la mucosa, ¿sí? Del pilar posterior al músculo estilofaríngeo y al constrictor superior de la faringe. El 10º par inerva casi la totalidad de la mucosa, el músculo constrictor medio e inferior y parte del velo del paladar también, ¿sí? Por su parte, la trompa de Eustaquio, ya hablamos de ella, va desde la caja del tímpano en el oído interno a la pared lateral de la rinofaringe y comunica el oído medio con la rinofaringe para igualar presiones, ¿sí? El anillo linfático de Waldeyer, entonces, mencionábamos hoy. Aquí tenemos las distintas amígdalas. Entonces tenemos la amígdala lingual, la amígdala palatina, ¿sí? La amígdala tubárica y la amígdala faríngea, ¿sí? Esas forman el anillo linfático de Waldeyer. Con respecto a los espacios profundos de la cara, tenemos aquí una imagen que nos muestra la división de los espacios perifaringios. Por lo tanto, para que ustedes puedan orientarse, lo que tenemos aquí es una vértebra cervical, ¿tá? Esto que tenemos acá es la aponeurosis cervical profunda. Lo que está señalado en A es la faringe justamente, que como decíamos no tiene pared anterior. Y la división, ¿sí? De los espacios va a quedar de tal manera que tenemos el espacio señalado en B, que es el espacio retrofaringio. En C tenemos al espacio retroestilio,
Y esto que ustedes observan aquí constituye el diafragma estilio, por lo tanto este sector es el retroestilio. El diafragma estilio está formado por 4 músculos que son los músculos estiloioideo, estilogloso, estilofaringeo y vientre posterior del músculo digástrico. Esto que ustedes observan señalado aquí en 11 es la apófisis mastoides. Si ustedes recuerdan, el vientre posterior del digástrico se insertaba en la mastoides. Por lo tanto, estos músculos, ¿sí?, que quedan aquí, estos 3 por delante, que son los músculos estilo algo, ¿sí?, van dirigidos entonces de la estiloides a los respectivos lugares y hacia atrás delimitan el espacio retroestilio. Entonces, en el espacio retrofaringeo lo que vamos a encontrar son los ganglios de Gillette. En el espacio retroestilio vamos a encontrar a la arteria carótida interna, a la arteria carótida externa, a la vena yugular interna y al noveno, décimo, onceavo y doceavo par craneanos. Hacia la parte más anterior, lo que podemos observar aquí en D y E y en F son el resto de los espacios profundos de la cara, ¿sí?, que van a ser justamente estas regiones que ustedes tienen mencionadas aquí. La región paramigdalina, la región parotidia y la región pterigomaxilar. Entonces, en F, ¿sí?, esto que tenemos señalado aquí en 3 es la rama ascendente o rama montante del maxilar superior. Por lo tanto, en F aquí tenemos a la región pterigomaxilar. Esto que está señalado en 2 son los músculos pterigoideos, ¿sí? Esto aquí son las apófisis pterigoides, este sobre todo es el músculo pterigoideo interno. Y aquí tenemos a la región paramigdalina y por fuera a la región parotidia. Nuevamente un mismo esquema, señalando las mismas estructuras. El diafragma estilio, que ya lo mencionamos, ¿sí? Vale recordar que la aponeurosis estilofaringea está reforzada por el ligamento estiloioideo y estilomaxilar. Bien. Todos estos elementos que hemos venido mencionando están centrados anatómicamente y funcionalmente sobre el hueso hioide, ¿sí? Eso es, perdón, está de más decirlo. El acto de deglutir comprende el pasaje del contenido de la boca al esófago, se efectúa en la faringe. La deglución tiene 3 tiempos, una es bucal, la otra es faríngea y por último la tercera es esofágica. La fase bucal o lingual es la única fase voluntaria, ¿sí? Y el órgano es la lengua que comprime, después de la masticación, comprime el bolo alimenticio contra el paladar para que éste pase por el istmo de las fauces. La fase faríngea, el bolo alimenticio simplemente atraviesa el istmo de las fauces, llega a lo que es el istmo faringonasal, que es el punto donde se comunica la nasofaringe con la rinofaringe. Y ustedes pueden ver acá lo que acontece es como la epiglotis, que es este cartílago, aquí estarían los pliegues glosoepiglóticos, las fositas glosoepiglóticas. Aquí vemos como la epiglotis, a la lengua empujarse o moverse hacia atrás, cae y cierra, ¿sí?, lo que es la laringe para evitar que suceda justamente esto que es el pasaje de comida hacia la vía aérea. El último tiempo, ¿sí?, que es el tiempo esofágico, ¿sí?, es la última fase, también es involuntaria, al igual que la fase faríngea, y el esófago, que es un conducto músculo membranoso, propulsa el contenido, ¿sí? Y hay que recordar que el esófago tiene un esfínter esofágico superior, que es músculo estriado esquelético, y músculo, un esfínter esofágico inferior, ¿sí?, con un sistema valvular que es músculo liso. El esófago tiene 3 tercios, ¿sí? Se divide básicamente, para hablar de su musculatura, en un tercio superior estriado-esquelético, un tercio medio de fibras mixtas y un tercio inferior puramente liso. Muchas gracias.